Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El maoísmo se puede resumir en unos pocos principios básicos. El comunismo en China no comenzó con Mao Zedong. Sin embargo, la brutal represión del gobierno contra los comunistas, que comenzó en 1927 en Shanghái, radicalizó el movimiento. Para los líderes comunistas era obvio que, para sobrevivir, necesitarían un ejército. La violencia era la única manera de afirmar la primacía de las creencias comunistas, creía Mao. El mensaje clave aquí es, el maoísmo se puede condensar en unos pocos principios básicos. La violencia no es el único principio inherente al maoísmo. Mao también fue el primero de la tradición marxista-leninista en poner a los campesinos en primer lugar. Para el Partido Comunista Chino, PCCH, los campesinos eran su público principal. Logró saturar el campo con sus ideas, y atraer a campesinos reclutas como ningún comunista lo había hecho nunca. En sus primeros años, el maoísmo también puso un gran énfasis en el feminismo. Este feminismo era radical y ayudó a difundir las ideas de Mao por todo el mundo. Pero personalmente, Mao no solo era un mujeriego en serie, sino que también era muy cruel con sus esposas y amantes. Cuando su segunda esposa dio a luz durante la Gran Marcha, la huida desesperada de los comunistas a través de China, se vio obligada a entregar al bebé, que más tarde murió. Sin embargo, Mao aparentemente no buscaba empoderar solo a las mujeres. Su partido también defendió el antiimperialismo en todo el mundo. El ascenso del PCCH coincidió con una tendencia masiva de descolonización en África, Asia y Oriente Medio. Por esta razón, China pudo posicionarse como la sede del creciente movimiento antiimperial. Si bien el maoísmo, en teoría, busca empoderar a las personas privadas de sus derechos, también tiene un lado oscuro. Bajo el gobierno de Mao, las personas que se oponían al partido eran purgadas periódicamente, llevadas ante enormes audiencias y vilipendiadas públicamente durante días seguidos. Tras días de tormento, muchos fueron ejecutados. Esta combinación de manipulación y fuerza bruta se conoció como reforma del pensamiento en China, y fue la columna vertebral de la China maoísta. Estas purgas son fundamentales para el pensamiento maoísta. En la propaganda oficial maoísta, el proceso se denominó revolución continua. La mayor de estas purgas comenzó en 1967, cuando Mao lanzó la Revolución Cultural. El objetivo de la revolución era salvar el comunismo en China purgando los elementos capitalistas y tradicionales que quedaban en la sociedad china. Este experimento social de 10 años tuvo como resultado que millones de chinos murieran de hambre o fueran asesinados. A pesar de los horrores de la revolución cultural, los rebeldes e insurgentes de todo el mundo se han inspirado en la retórica de Mao. Según la doctrina maoísta, las personas pueden triunfar simplemente por la fuerza de voluntad, más que por la preparación o la habilidad. En Xi Jinping, China tiene su líder más maoísta hasta la fecha desde el presidente. Tras la muerte de Mao en 1976, los políticos chinos centraron sus esfuerzos en la desmaoificación. La economía comenzó a privatizarse, primero lentamente y luego rápidamente. En 1982, las comunas se habían disuelto. El gobierno también cubrió con mantillo hasta el 90% de las copias almacenadas del pequeño libro rojo de Mao. Fueron reemplazadas en las estanterías por nuevas ediciones que mostraban los horrores de la revolución cultural y el gran salto adelante. Sin embargo, en los últimos años, el legado de Mao ha experimentado un resurgimiento complejo en China. Con Xi Jinping, China ha reafirmado sus ambiciones globales, ha renormalizado las sesiones de crítica y autocrítica, así como el culto a la personalidad. Además, con Xi, el Comité Central abolió el límite de 2 mandatos, lo que básicamente le otorgó así el gobierno vitalicio. El mensaje clave aquí es, en Xi Jinping, China tiene su líder más maoísta hasta la fecha desde el presidente. El proceso de desamificación fue complejo. La política del PCCH no podría existir sin Mao.
El retrato de 6 metros de largo de Mao permaneció en la plaza de Tiananmen, y su legado fue canonizado por un nuevo documento oficial encargado por el sucesor de Mao, Deng Xiaoping. Lo más escalofriante es que la violenta reacción de Mao ante la disidencia se mantuvo, como se puso de manifiesto en la brutal represión de Deng contra los manifestantes en la plaza de Tiananmen en 1989. A principios de la década de 1990, Mao comenzó a introducirse en la nueva gramática consumista de China. Los taxistas colgaron retratos de Mao en sus espejos retrovisores, y empezaron a aparecer restaurantes con temática maoísta en Beijing. Deng y sus sucesores tuvieron una relación difícil con los medios de comunicación de extrema izquierda, tanto impresos como en línea. Estos neomaoístas eran virulentamente antiimperialistas y veneraban a Mao como a un héroe. Desconfiaban de los intelectuales y denunciaban cualquier crítica a las políticas de Mao. Los neomaoístas pusieron al nuevo gobierno de China en una posición difícil. Si los aplastaba, denunciaría a sus miembros como traidores al socialismo al estilo maoísta. Si les permitía operar sin trabas, podría correr el riesgo de que se produjera una revuelta populista. La estrella de Xi ascendió como parte de una nueva élite política china que hablaba duramente sobre la corrupción, al mismo tiempo que blanqueaba dinero entre bastidores, y confiscaba la riqueza de los enemigos. También regresaron las trampas culturales de la era Mao, como los coros que cantaban himnos revolucionarios. Los aspectos desagradables del maoísmo, como las consecuencias de la revolución cultural, se ocultaron bajo la alfombra. Convenientemente, los neomaoístas en su mayoría aprueban así. Hoy en día, se conoce así como el gran líder, y el pensamiento de Xi Jinping se enseña en las escuelas. Las políticas de Xi tienen tan poco en común con Mao como el hombre mismo, pero de alguna manera, el complejo legado del presidente perdura en China, al igual que en el resto del mundo. Red Star Over China fue un éxito internacional, y ha desempeñado un papel importante en la forma en que se percibe a Mao, y al maoísmo. En 1936, China estaba en medio de una guerra civil que enfrentaba al Partido Comunista de Mao contra el gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek. En ese momento, las fuerzas comunistas estaban principalmente refugiadas en cuevas en el noroeste del país, intentando reconstruir su ejército tras una serie de derrotas contra sus enemigos nacionalistas. Durante este delicado período, Mao recibió a un visitante estadounidense. Edgar Snow era un redactor publicitario estadounidense que había llegado a Shanghái y, por suerte y coraje, se hizo pasar por un respetado periodista de habla inglesa. En el transcurso de 4 meses, Snow entrevistó a Mao sobre su historia, su política y su plan. Las condiciones eran difíciles, vivían en cuevas plagadas de piojos, y los editores de Mao revisaban cada palabra que Snow escribía. Pero mereció la pena para ambas partes. El libro que Snow terminó escribiendo, Red Star Over China, describía a Mao como un estadista con el que se podía identificar, honesto y divertido, y además como un patriota. El mensaje clave aquí es, Red Star Over China fue un éxito internacional, y ha desempeñado un papel importante en la percepción de Mao, y del maoísmo. Por un lado, convirtió a Snow en una autoridad en China de la noche a la mañana. 5 años después de la publicación del libro, Franklin Roosevelt lo consultó mientras desarrollaba una política sobre China. Posteriormente fue estudiada por funcionarios gubernamentales, guerrilleros y estudiantes de todo el mundo. Además, cuando se tradujo al chino, el libro convenció a miles de jóvenes estudiantes chinos de que abandonaran sus estudios, y se unieran a Mao en las cuevas del noroeste de China. El libro también se tradujo a muchos otros idiomas, lo que inspiró quizás a millones de insurgentes y guerrilleros de todo el mundo, ya sea en Malasia, Rusia, India o Filipinas. Algunos dicen que el libro fue más importante para promover el pensamiento maoísta que las propias obras de Mao. Sin embargo, la credibilidad del libro se ve comprometida por el proceso de edición, pero también porque Snow fue mimado generosamente en el campamento. Apenas pagó nada mientras estuvo allí, y los altos mandos lo saludaron con respeto, y los niños lo adularon donde quiera que fuera. Más tarde,
Este tipo de bienvenida se ofrecería a los dignatarios extranjeros, con el objetivo de distraer la atención de las realidades que no se ajustaban a la propaganda. La competencia entre China y la URSS justificó las políticas cada vez más radicales de Mao en el país y las inversiones en el extranjero. En 1966, una editorial de China publicó un nuevo mapa del mundo, con China en el centro. Esto reflejó una nueva faceta en la maquinaria propagandística china. A partir de finales de la década de 1950, se presentó a Mao como el salvador de la revolución mundial, que luchaba contra el imperialismo, el capitalismo y el revisionismo soviético. Al crear un culto mundial para el presidente, la propaganda subrayaría una brecha cada vez más obvia entre China y la Unión Soviética. Esta división sino-soviética tuvo implicaciones de amplio alcance. Empujó a los soviéticos a extralimitarse en el imperio, ya que ambos competían por la influencia en el mundo en desarrollo, y alimentó un nacionalismo agresivo en todo el bloque comunista, especialmente en Vietnam y Camboya. El autor incluso sostiene que la escisión sino-soviética fue el principio del fin de la Guerra Fría. El mensaje clave aquí es: la competencia entre China y la URSS justificó las políticas cada vez más radicales de Mao en el país y la inversión en el extranjero. La ideología dividió a los dos poderes. Tras la muerte del líder soviético Joseph Stalin en 1953, la URSS pasó por un período de lo que se conoció como desestalinización. El nuevo líder, Nikita Khrushchev, estaba decidido a librar al país del omnipresente culto a la personalidad de Stalin. Este proceso no presagiaba nada bueno para Mao, ya que se basaba en el mismo tipo de culto a la personalidad que Stalin. Para expresar su disenso, inventó disputas internacionales para desafiar directamente el programa de coexistencia pacífica de Khrushchev con los Estados Unidos y otros países capitalistas. Estos insultos diplomáticos también ayudaron a Mao a fomentar un sentimiento patriotero en su país, y justificaron lo que se conoció como el Gran Salto Adelante. Lo que inicialmente se planeó como una rápida industrialización de la sociedad mayoritariamente agraria de China se transformó rápidamente en una hambruna generalizada. Decenas de millones de personas murieron de hambre cuando las poblaciones rurales se vieron obligadas a producir cereales para alimentar a las ciudades. Sin embargo, la ayuda internacional de China se disparó durante este período. Cuando la hambruna llegó a su punto más álgido a finales de 1960, la ayuda exterior de China había crecido más del 50%. Mientras tanto, la maquinaria de propaganda publicaba libros, revistas y folletos que glorificaban la causa maoísta. En 1964, el PCCH publicó un libro con citas de Mao, conocido como el Pequeño Libro Rojo, y envió más de 1.000 millones de ejemplares a todo el mundo. Cuando Mao comenzó a desafiar el comunismo al estilo soviético en la mente de los revolucionarios del mundo, China concedió becas a insurrectos y guerrilleros para que se capacitaran en Beijing. Como veremos, este esfuerzo propagandístico logró sembrar semillas en suelo revolucionario lejos de China. Los comunistas de Indonesia se inspiraron en la retórica de Mao para enfrentarse a los militares indonesios, lo que les dio una excusa para tomar represalias. La Indonesia que surgió del colonialismo holandés, y luego de la ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial estuvo marcada por la violencia. El líder del país en la posguerra fue Sukarno, un estadista que anteriormente había sido una figura destacada del movimiento independentista contra los holandeses. Según el autor, a finales de la década de 1950, se aferraba al poder enfrentándose entre sí al Partido Comunista de Indonesia, FI, y a su ejército. De 1965 a 1966, los comunistas de Indonesia fueron objeto de violencia masiva a manos de los escuadrones de la muerte del ejército indonesio. Al menos 500.000 de personas fueron asesinadas, muchas de ellas torturadas primero delante de sus familias. El Reino Unido y los Estados Unidos desempeñaron un papel vergonzoso al proporcionar apoyo financiero y equipo al ejército indonesio. El mensaje clave aquí es: los comunistas de Indonesia se inspiraron en la retórica de Mao para enfrentarse a los militares indonesios, lo que les dio una excusa para tomar represalias.
El PRI logró avances significativos en la década de 1950, en gran parte debido a las estrategias maoístas, como la educación popular y la reducción de las rentas para los campesinos. También distribuyó semillas, herramientas y fertilizantes. Mientras tanto, recibió apoyo financiero directo de China. A principios de la década de 1960, el PRI comenzó a intensificar su retórica contra el ejército, alentado por el estilo político de confrontación de Mao. Sin embargo, las tácticas y la retórica al estilo de Mao, sin el respaldo de un ejército, resultarían fatales. El 1 de octubre de 1965, Indonesia fue testigo de un intento de golpe de Estado. 7 generales fueron secuestrados de sus camas y asesinados. Si bien todavía no hay consenso sobre quién llevó a cabo el golpe, el autor pertenece al bando de quienes creen que fue planeado por el PRI. Posteriormente, un general superviviente, Suharto, movilizó rápidamente al ejército restante. Culpó del golpe al PRI y ordenó a sus tropas que encontraran y purgaran a sus adversarios comunistas, así como a cualquier otra persona sospechosa de tener algún tipo de simpatía por la izquierda. En un año, al menos 500.000 de indonesios habían muerto. Según el autor, la huella maoísta en el golpe es clara. Por un lado, los líderes comunistas creían que podían triunfar solo con determinación, en lugar de planificar o con eficiencia operativa. Como resultado, los planificadores del golpe ignoraron las eficiencias operativas básicas, como establecer comunicaciones por radio entre los comandos. Como era de esperar, todo salió mal, y rápido. Posteriormente, las inversiones extranjeras comenzaron a fluir hacia el país, lo que marcó una nueva era capitalista. El autor sostiene que, al desencadenar las masacres, el maoísmo creó indirectamente una Indonesia en la que los sindicatos no tenían poder y los militares podían actuar con impunidad, muy lejos del sueño comunista. Los esfuerzos de China en África no lograron difundir una política de estilo maoísta, pero sí le dieron a China una gran victoria. Durante el Gran Salto Adelante, el PCCH comenzó a invitar a líderes africanos a China. Solo en la primera mitad de 1960, Mao se reunió con 111 representantes africanos. Estas relaciones pronto se tradujeron en ayuda extranjera. En 1965, China se ofreció a respaldar el ferrocarril Tanzam, que iba desde Dar es Salaam, en Tanzania, hasta las minas de cobre de Zambia. Todo el proyecto de construcción se financió con un préstamo sin intereses de $415 millones. Tampoco fueron solo Tanzania y Zambia. Entre 1950 y 1978, China donó más de $24.000 millones en ayuda internacional a los países africanos. Sin embargo, la ayuda no cumplió los objetivos de China. El resultado de la ayuda china a Tanzania y Zambia, por ejemplo, no contribuyó en nada a crear estructuras de gobierno estables ni aliados confiables. El mensaje clave aquí es, los esfuerzos de China en África no lograron difundir una política de estilo maoísta, pero sí le dieron a China una gran victoria. Es al tanzano Julius Nyerere a quien se le atribuye haber llevado a China a cruzar las puertas de África. Como mediador experto, ayudó a garantizar que el proceso de descolonización de Tanzania fuera pacífico. En 1962, formó un partido político y fue elegido presidente. Permaneció en el poder durante más de 20 años. Nyerere importó modelos políticos maoístas a Tanzania. El anticolonialismo se convirtió en socialismo en sus discursos, e invocó con frecuencia la retórica de autosuficiencia de Mao. Incluso publicó el llamado Pequeño Libro Verde con sus propios dichos. Luego, en 1967, Nyerere anunció la Ujamaa, su versión de la colectivización china, con planes para nacionalizar los bancos, colectivizar las aldeas rurales de Tanzania, y enviar a los jóvenes a campos de trabajo para que se reeducaran. Según el autor, la Ujamaa fracasó y, al igual que su homóloga China, provocó hambre y pobreza. Al igual que en China, la Ujamaa predicó la igualdad de las mujeres, pero en realidad, las mujeres tenían una doble carga, cuidar de la familia y dedicarse a la agricultura.
Los esfuerzos y gastos de China en el resto de África no fueron mucho mejores, incluidas las debacles en Argelia, Ghana, Camerún y Zambia. Sin embargo, el gasto de China en África tenía un evidente interés propio. La República Popular China quería atraer a los países a su lado en el debate de la ONU sobre qué China, la República Popular China Comunista o el gobierno de la República de China con sede en Taiwán, debería ocupar el escaño en la ONU. En 1971, gracias a los votos de varios pequeños estados africanos, Beijing finalmente ganó. Cuando Mao murió en 1976, los políticos trataron discretamente de volver a centrar la atención en la economía china, restando importancia al maoísmo revolucionario. Pero como veremos, el espíritu de Mao sigue vivo. La inversión de China en el sudeste asiático desempeñó un papel importante en el terrible conflicto regional de las décadas de 1960 y 1970. En la década de 1950, la teoría del dominó estaba de moda en los círculos políticos estadounidenses. La idea era que si un país de una región se convertía en comunista, era solo cuestión de tiempo que todos los demás también lo hicieran. Y el mayor riesgo para Asia era Vietnam. Cegados por esta teoría errónea, Estados Unidos terminó dedicando cientos de miles de vidas y miles de millones de dólares a librar una guerra en Vietnam. Pero, contrariamente a la creencia popular, la teoría del dominó no solo fue defendida por los Estados Unidos. Los líderes de China también apoyaron la idea de que Vietnam, y otros países del sudeste asiático, eran peones de la revolución mundial. Y algunos en Camboya, justo al oeste de Vietnam, temían que sus vecinos quisieran dominar la región. El mensaje clave aquí es, la inversión de China en el sudeste asiático desempeñó un papel importante en el terrible conflicto regional de las décadas de 1960 y 1970. China invirtió retórica y dinero en Vietnam del Norte. Durante la Primera Guerra de Indochina, el líder comunista vietnamita Ho Chi Minh logró expulsar a las fuerzas coloniales francesas con un fuerte apoyo chino. Se entregaron unos 20.000 millones de dólares en ayuda, incluidas becas, entrenamiento militar y suministros como balas. Y lo que es más importante, la implementación de políticas de redistribución de la tierra al estilo chino ayudó a conquistar a grandes sectores del campesinado vietnamita. Sin embargo, la relación entre los norvietnamitas y China comenzó a deteriorarse después de la Conferencia de Ginebra que puso fin a la Primera Guerra de Indochina. El segundo al mando de Mao, Zhou Enlai, presionó a los norvietnamitas para que aceptaran dividir el país a lo largo del paralelo 17, para que Zhou pudiera parecer un estadista amable. Los comunistas vietnamitas estaban resentidos con los chinos por presionarlos a aceptar un Vietnam dividido cuando sentían que podrían haber unido el país militarmente. Pero para entonces, Mao tenía un nuevo discípulo en el sudeste asiático, Pol Pot. Mao recibió al jefe de los Jemeres Rojos en Beijing, en 1975. Apenas 2 meses antes, los Jemeres Rojos se habían apoderado de Camboya, iniciando un proceso brutal de colectivización al estilo maoísta. Se estima que hasta 2 millones de camboyanos murieron en el genocidio de los Jemeres Rojos. La ayuda financiera de China, por valor de $1.000 millones, hizo posible esta tragedia. Pero Mao no vivió para ver cómo acabaron los Jemeres Rojos. Tras su muerte en 1976, sus ayudantes retiraron su apoyo a Pol Pot. En 1979, las tropas vietnamitas invadieron la ciudad fantasma de Phnom Penh. China se negó a intervenir. La era del maoísmo revolucionario respaldado por China había terminado. En Occidente, el maoísmo ha influido en una amplia gama de grupos e individuos. En Europa Occidental y los Estados Unidos, las ideas de Mao sobre una revolución campesina continua atrajeron por igual a los rebeldes de izquierda, a los megalómanos criminales y a los activistas por los derechos civiles por igual. La popularidad del maoísmo ha tenido algunos efectos positivos, como conceptos como servir al pueblo y crear conciencia. Esto ha llevado al desarrollo y fortalecimiento del feminismo, los derechos de los homosexuales y los movimientos ambientales radicales fuera de China. El mensaje clave aquí es, en Occidente,
El maoísmo ha influido en una amplia gama de grupos e individuos. En medio del movimiento estadounidense por los derechos civiles, la postura antiimperialista de Mao tuvo eco en muchos negros, que se identificaron más con el mundo en desarrollo que con los Estados Unidos blancos. Tras los asesinatos de Martin Luther King Jr. y Malcolm X, la idea de la guerra de guerrillas de Mao atrajo a muchos radicales negros. Cuando se le preguntó por qué tenía un póster de Mao en la pared, el prominente miembro de Black Panther Eldridge G. Cleaver respondió, porque Mao Zedong es el cabrón más malo del planeta Tierra. El hecho de que China se autodenominara la vanguardia del antiimperialismo también atrajo a la nueva izquierda de la década de 1960 en Alemania Occidental. En Berlín Occidental, por ejemplo, miembros de la primera comuna política de Alemania Occidental subieron a lo alto de una iglesia bombardeada e hicieron llover pequeños libros rojos sobre los transeúntes. En última instancia, las creencias maoístas radicales condujeron en parte a la fragmentación de los nuevos movimientos de izquierda en Occidente. No solo eso, la violencia de grupos como la banda Baader-Meinhof, que secuestró un avión de pasajeros de Lufthansa en 1977, provocó una reacción pública contra la izquierda. De hecho, el miedo a los izquierdistas radicales ayudó a los neoliberales de Europa y Estados Unidos a consolidar más fácilmente el poder en la década de 1980. Quizás una de las asociaciones más siniestras, aunque indirectas, que tiene el maoísmo en Occidente sea el caso del singapurense Aravindan Balakrishnan, nacido en Kerala. En el Londres de los 70, atrajo seguidores de culto. Llamó a su grupo Instituto Obrero del Marxismo-Leninismo Pensamiento de Mao Zedong. En el momento de mayor popularidad del grupo, 25 de sus seguidores vivían juntos en Brixton. La comuna se dividió tras una redada policial en 1978, y nadie pensó mucho en ello hasta 2013, cuando una organización benéfica dedicada a ayudar a las mujeres en matrimonios forzados recibió una llamada. Fue una mujer que afirmó que Balakrishnan y su esposa habían mantenido cautivas durante décadas a ella y a otras 2 personas, una de ellas, de 30 años, había nacido en cautiverio. Balakrishnan había incorporado la autocrítica al estilo maoísta en sus tácticas de control psicológico, golpeando a las mujeres cuando mostraban lo que él denominaba tendencias burguesas. Sendero Luminoso se fundó como una revolución campesina. Sin embargo, los campesinos fueron los más afectados por la terrible violencia del movimiento. En todo el continente americano, el Perú probablemente fue el que más sufrió como resultado de la diáspora del pensamiento maoísta. La insurgencia de Sendero Luminoso en la década de 1980, dirigida por el corpulento profesor Abimael Guzmán, fue el conflicto más destructivo del país. Las poblaciones rurales quedaron totalmente devastadas por la violencia revolucionaria, así como por las brutales represalias estatales. El conflicto provocó más de 69.000 muertes, y, según el autor, prácticamente eliminó la posibilidad de una democracia en el Perú. Sendero Luminoso se creó en 1969 en la empobrecida región de Ayacucho. Guzmán vio la concentración de grupos étnicos marginados, así como de estudiantes recién educados, como una enorme base potencial para la insurgencia revolucionaria. Como predijo, sus soluciones fáciles y militantes atrajeron a las minorías étnicas marginadas de la región, concentradas en la universidad donde era profesor de filosofía. El mensaje clave aquí es, Sendero Luminoso se fundó como una revolución campesina. Sin embargo, los campesinos fueron los más afectados por la terrible violencia del movimiento. La revolución de Guzmán comenzó en 1980. Los primeros en morir fueron un granjero anciano y su asalariado adolescente, ejecutados por un escuadrón guerrillero como terratenientes. El terror asesino se convirtió en la piedra angular de la estrategia de Sendero Luminoso. Para Guzmán, cualquier costo humano estaba justificado en la búsqueda de la causa. La violencia despiadada primero hizo que Sendero Luminoso atrajera a las comunidades campesinas, mostrándoles un respeto y una oportunidad que nunca antes habían tenido. Sin embargo, en última instancia, la violencia alejó al partido de Guzmán de los campesinos. Se obligaba a los niños a convertirse en guerrilleros en contra de su voluntad, a las niñas
se las esclavizaba como mujeres de consuelo para procrear. Y los desertores fueron sometidos a torturas y ejecuciones públicas. La situación se agravó debido a la total ineptitud de la respuesta del gobierno peruano durante la primera mitad de la década de 1980. Cuando el gobierno finalmente respondió, lo hizo con extrema brutalidad. Los escuadrones de la muerte deambulaban por el campo, torturando y violando a presuntos guerrilleros hasta matarlos. Para 1992, la mitad de la población de Perú estaba bajo el control de Sendero Luminoso, el cólera estaba muy extendido y la inflación superaba el 12.000%. Sin embargo, el gobierno había cambiado de rumbo. Una nueva brigada antiterrorista recopiló y analizó información de inteligencia en lugar de quemarla, violarla y matarla. Después de 2 años, la operación dio sus frutos. En septiembre de 1992, la policía irrumpió en una casa en Lima y arrestó a Guzmán. Sendero Luminoso sigue funcionando hoy en día, y el legado de la brutalmente caótica década de 1980 sigue vivo. El miedo al terrorismo y la lucha contra el terrorismo permitieron a los políticos posteriores secuestrar la democracia en Perú. Y las poblaciones rurales, los campesinos a los que apoyaban Mao y Guzmán, sufrieron de manera desproporcionada durante la era de Sendero Luminoso. El 79% de las personas asesinadas vivían fuera de las zonas urbanas. Una vez más, un movimiento maoísta ha causado sufrimiento a aquellos a quienes pretendía elevar. El maoísmo en la India subraya que las poblaciones rurales casi siempre son las que más sufren a causa de la insurrección maoísta. Las relaciones chino-indias han sido inestables durante décadas, desde que el Dalai Lama huyó a la India desde el Tíbet en 1959. Sin embargo, el maoísmo es quizás el factor más preocupante en la relación actual entre las superpotencias. Durante casi 20 años, los políticos de la India han citado a los insurgentes maoístas como la mayor amenaza a la seguridad interna a la que se enfrenta nuestro país. La insurgencia maoísta india fue posible gracias a 3 elementos: un ala impaciente y militante del Partido Comunista de la India, una profunda crisis socioeconómica en el subcontinente, y el afán del Partido Comunista de China por apoyar una revolución india maoísta. El mensaje clave aquí es: el maoísmo en la India subraya que las poblaciones rurales casi siempre son las que más sufren a causa de la insurrección maoísta. El maoísmo en la India comenzó a intensificarse en 1962, y atrajo a seguidores enojados por los lamentables intentos del gobierno indio de llevar a cabo una reforma agraria que, de hecho, enriqueció a los terratenientes. En 1967, en la aldea de Naxalbari, los campesinos se levantaron contra los propietarios acaudalados. Cuando la policía local finalmente recuperó la aldea, murieron 11 personas. La masacre provocó una oleada de apoyo al comunismo entre los estudiantes y los descontentos habitantes de las ciudades, que se conocieron como naxalitas. 2 años más tarde, estos naxalitas se separaron del principal partido comunista de la India. Se hacían llamar Partido Comunista de la India, marxista-leninista, y todas las facciones maoístas posteriores de la India derivaron de este grupo. Más tarde, Mao recibió a estos comunistas indios en Beijing y los recibió generosamente. La represión gubernamental contra las actividades insurreccionales del grupo en Naxal no tardó en llegar. Para 1973, casi 32.000 personas acusadas de naxalismo estaban en prisión, muchas habían sido torturadas o recluidas en régimen de aislamiento. Los naxalitas, con un pie atrás, se retiraron a una base donde podían reagruparse y continuar la insurrección revolucionaria. Para 1980, se habían establecido en el estado indio de Chhattisgarh. Chhattisgarh era atractiva por 2 razones: una jungla extremadamente densa y una población que había sido explotada sin piedad por el Estado y las corporaciones. Era una población preparada para la influencia comunista. En 1985, los naxalitas se habían apoderado de 20.000 acres de tierra del control del gobierno. Durante décadas, el gobierno hizo la vista gorda ante los guerrilleros insurgentes, que en gran medida se mantuvieron en secreto. Sin embargo, a principios de la década de 2000,
el gobierno comenzó a conceder contratos mineros a empresas de la zona, y la presencia maoísta se convirtió en una amenaza para las posibles ganancias. El gobierno indio designó escuadrones del ejército y la policía para expulsar a los insurgentes, que adoptaron un enfoque de tierra arrasada. Los aldeanos sospechosos de simpatizar con los maoístas han sido violados, torturados y asesinados. El único ganador de esta escalada del conflicto ha sido la industria. Los claros perdedores han sido las comunidades rurales de Chhattisgarh.